Hola amigas, hoy seguimos familiarizándonos con América Latina y hoy volamos a Cuba. Cuba o la República de Cuba es una isla o estado insular ubicado en el Caribe. Generalmente todo el mundo piensa que Cuba es una isla, pero de hecho Cuba tiene más de 1600 islas. Las más famosas de las cuales son, por supuesto, Cuba y Juventud. La capital y ciudad más grande de Cuba es La Habana y el idioma principal que hablan los cubanos es el español. Hoy no se sabe exactamente por qué Cuba lleva este nombre, pero hay una versión que tradice del idioma de los indios. Secreto significa un lugar donde abunda la tierra fértil, o también se puede traducir como un lugar maravilloso. Y por supuesto hay una versión muy popular que Cristóbal Colón nombró a la isla en honor al pueblo de Cuba en Portugal. El clima en Cuba es magnífico, aunque a menudo se cree la combinación de alta humedad y alta temperatura generalmente tiene un efecto adverso sobre la vida humana. Y luego, en octubre de 1492, Colón fue el primer europeo en aterrizar en Cuba. Y en 1898, Cuba se convierte en un estado independiente. Los cubanos famosos incluyen Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, cuyos nombres son conocidos en todo el mundo, pero luego está Teófilo Stevenson, el campeón olímpico y boxeador invicto, y Eva Méndez, la famosa actriz de Hollywood, cuyos padres son cubanos. Y amigas, uno no puede dejar de decir de los maravillosos días que también quieren contar un poco sobre Cuba. Amigas, a su atención, Cuban Dears. Hola, mi nombre es María, somos el fan club de Dimash aquí en Cuba, nos hacemos llamar Dimash Cuba Dears y hoy le hablaremos un poco de cómo somos, de quiénes somos. Le estaremos hablando de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestras comidas, de nuestros lugares emblemáticos, de nuestra música. Espero que sea de su agrado y así ustedes conozcan un poco más de nosotros. Nosotros los cubanos siempre hemos sido por excelencia alegres, sociables y muy criollos, de carácter bromistas y a la vez sensatos y atentos. Somos un pueblo emprendedor y trabajador hasta el cansancio. Somos solidarios y capaces de dar todo lo que tenemos sin temor a la insatisfacción porque tenemos un amor infinito por el ser humano. Otras cualidades que nos distinguen es la pasión por el baile y la música, una mezcla de una rica cultura que heredamos africana y española. De ahí el dicho, quien no tiene de Congo, tiene de Carabalí. Aunque muchos son los atributos de las personas que vivimos aquí en la mayor de las Antillas, compartir es un hábito de nosotros. Por eso deseamos que Dimas algún día tenga la oportunidad de visitarnos y así disfrutar y experimentar de la cubanía a través de nosotros. Hola, mi nombre es Sadie Worthley y hoy quiero mostrarles uno de los platos típicos de la cocina cubana. Mi favorito es el arroz, frijoles negros, plátano maduro frito y bistec con su cebollita, ajo y limón, delicioso. Y no puede faltar el batido de mango. Se le echa leche, un poco de azúcar, hielito, lo ponemos en el blender listo. Delicioso. Buen provecho.
Hola, mi nombre es Ida y voy a hacerles una pequeña introducción sobre la música tradicional cubana. Esta tiene una riqueza de diversidad de ritmos introducidos en la isla por las influencias españolas y africanas. Desde los siglos XVI hasta el siglo XX, Cuba ha desarrollado una amplia gama de géneros musicales basados en esos orígenes. Esta combinación ha dado lugar a diversos géneros musicales como han sido el danzón, el son, el bolero, el mambo, el cha-cha-cha y la rumba. Y estos géneros han sido uno de los más populares en Cuba, interpretados con algunos instrumentos tradicionales como han sido la tumbadora, el tres, el bongo, las maracas y las claves. Y estas últimas un instrumento de percusión menor en cual enmarca un patrón de ritmo, por ejemplo en los géneros del son y de la rumba. Y ahora les voy a ejecutar un pequeño fragmento con la clave de cómo suena en el ritmo del son. Y este segundo patrón es en la rumba. Y así, desde entonces, la música tradicional cubana ha sido reconocida en el mundo entero. Hola, mi nombre es Liliana y vengo a hablarles sobre nuestro país Cuba, su geografía y lugares emblemáticos. Cuba es un archipiélago ubicado en el Mar Caribe, constituye la mayor de las Antillas y se caracteriza por un clima tropical, con días soleados y calurosos. Además, se distingue por sus costas bañadas por aguas cálidas, paradisíacas playas, amplias llanuras y cadenas montañosas ubicadas sobre todo en la zona oriental del país. En cuanto a su capital, La Habana, fue fundada en el año 1519, ha sido declarada ciudad maravilla y figura entre los principales destinos del Caribe. La Habana constituye un romance entre lo histórico y lo moderno. Nos seduce su aspecto nostálgico con autos de los años 40 transitando por nuestras calles como si el tiempo pareciera haberse detenido. Además, su centro histórico, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, figura entre los principales atractivos, con sus edificaciones coloniales, majestuosas fortalezas que defendieron a la ciudad en tiempos de antaño y calles empedradas, además del icónico malecón habanero que nos ofrece una preciosa vista hacia el mar y hacia el otro lado podemos visualizar la pintoresca arquitectura capitalina. Un atardecer en el malecón es uno de los principales atractivos de nuestra capital. Así que espero que si un día Dimash viene hacia nuestro país pueda disfrutar de un atardecer de ensueño y que le sirva de inspiración para su mente. Esperamos que este material haya sido de su agrado y haya ilustrado algunos de los encantos de nuestro país. Nos gustaría despedirnos con la siguiente interrogante. ¿Qué es Dimash para las Dears de Cuba? Dimash significa amor, amistad, porque gracias a él tengo muy buenas amigas. Para mí, Dimash es muy especial. Para mí tiene un significado de amor, de pasión, de entrega. Dimash para mí significa un nuevo horizonte en la industria de la música y un ejemplo a seguir para la juventud. Dimash para mí significa un talento único y un ser humano especial. Dimash musicalmente constituye un puente de unión entre pueblos, tradiciones, idiosincrasias, culturas y religiones. Con su actitud nos inspira a ser cada día más respetuosos y tolerantes con nosotros mismos. Esperamos en el futuro seguir disfrutando del arte que nos brinda como hemos hecho hasta ahora. Sabemos que esto es solo el comienzo.